neurología. Huesos, articulaciones, huesos. Ah, ya. Creo que ya. Acá. Huesos, articulaciones. ¿Quiénes tienen huesos? ¿Quiénes tienen huesos? O sea, no tenemos huesos. ¿Quiénes tienen huesos? En la universidad hay bastantes huesos, ¿de acuerdo? O sea, pueden hacer uso de toda la cantidad de huesos que hay en el anfiteatro para que los estudien. La mejor forma de estudiar huesos es, ahí sí, no hay otra forma, tienen que ver el hueso real y estar leyendo con perfecto. No, ya hemos establecido, ¿sí? Ahora yo les paso. Han visto que en el aula virtual subí la clase, ¿no es cierto? Y ahora les voy a subir, aparte de esta clase que voy a dar hoy día, les voy a subir un capítulo de 32 páginas sobre articulaciones. ¿Ya? Exclusivamente, sí, que no es del gremio, sino les recomiendo que lo lean. Está muy facilito y está bonito. Muy bien. ¿Qué es una articulación? Contacto entre dos huesos, cartílago y hueso, o dientes y huesos. O sea que los dientes también generan articulaciones, como vamos a ver ahora, y se trata de las famosas lombosis. El gran estudio de las articulaciones corresponde a la artrología y de la mano vamos con lo que son los movimientos que son estudiados por la kinesiología. Por la kinesiología. Yo sé, pues estamos más cómodos acá, ¿verdad? Sí. No hay internet. ¿Ah? No entra, ¿no? No entra. Vamos a ver que nos resuelvan ese tema. Muy bien. Cuando hablamos de articulaciones acá, seguro ustedes han leído, entramos en un conflicto, ¿no? ¿Cómo son las articulaciones fibrosas, cartilaginosas, sinoviales, o de acuerdo, o cómo se mueven? Entonces, hay dos tipos de clasificaciones, o dos, digamos, puntos de clasificación de las articulaciones. La primera tiene que ver con su estructura, que dicho sea de paso es lo que más les vamos a pedir en el examen y cuando lo vean ahora, a partir de ahora en las prácticas, tienen que ver su estructura. Y lo otro es el tipo de movimientos que realizan, que es la clasificación de función. Cuando hablamos de la estructura, hay estos dos criterios. Si entre hueso, hueso, cartílago, hueso o diente, hueso, hay un espacio, ¿de acuerdo? La presencia o la ausencia de este espacio. Y segundo, ¿qué tipo de tejido conectivo va a mantener unidos a estos dos huesos? Así vamos a tener tres tipos de articulaciones: las fibrosas, las cartilaginosas y las sinoviales. Las sinoviales se diferencian de estas dos primeras articulaciones en que no hay una cavidad, o sea, no hay una clara separación en las fibrosas y en las cartilaginosas. Mientras que en las sinoviales sí hay una cavidad. Se dice separación, pero sí hay una cavidad, que es lo que se denomina la cavidad sinovial. En ambas, las fibrosas y cartilaginosas van a estar unidas por un tejido conectivo denso, y ya vamos a ver de qué se trata, o cómo es de que se diferencia uno y la otra, ¿ya? Entonces, presencia de cavidad y el tipo de tejido conectivo que los une. Esta clasificación le podemos poner una cuarta, que son de inicio o que en el transcurso del desarrollo se generan, y que son las articulaciones óseas. Articulaciones óseas, y muchas de estas iniciaron como fibrosas y terminan volviéndose óseas. ¿Ya? Ahora vamos a ver cuáles son. Profe, ¿tengo que acordarme todas las articulaciones del cuerpo humano mismos? No, porque, o sea, de hecho sería algo inútil. Tendrás tu tablita para que sepas cuáles son todas, pero sí vas a aprenderte las principales y sobre todo sus implicancias y las implicancias clínicas. La mayor parte de preguntas en el examen práctico son preguntas meramente anatómicas: qué hueso, qué arteria, qué nervio, qué músculo, ¿no? ¿Qué pasa por aquí, qué pasa por allá? Pero llegas a tu examen teórico y las preguntas son tipo de aplicación clínica.
O sea, ya sabes cómo es la articulación, ahora entiende qué sucede si esa articulación se ve alterada, ¿no? Un poquito que esa es la idea. Estas articulaciones óseas. Y desde el punto de vista funcional, nosotros vamos a ver cuán móvil es esa articulación. Ok, me has dicho que se unen dos huesos, un cartílago de... ¿Y cuánto se pueden mover esas estructuras? Si se mueven mucho, estás frente a una diartrosis, libre movimiento. Si no se mueve nada, es una sinartrosis, o sea, no se mueve absolutamente nada. Por ejemplo, los huesos del cráneo, ¿de acuerdo?, están unidos, por lo tanto eso es una articulación, pero no se mueven absolutamente nada, ¿no? Nadie le puede decir, a ver, muevan sus parietales y levantan cada parietal. No sirve eso, ¿cierto? Los niños sí pueden, los niños cambian un poquito el cuerpo, pero eso sería una sinartrosis. Y las anfiartrosis son articulaciones que permiten movimiento, pero que ese movimiento está limitado, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la clasificación funcional. Esta clasificación se superpone a esta. O sea, habrán fibrosis que son sinartrosis, habrán fibrosas que son anfiartrosis, igual para las cartilaginosas, y bueno, y todas las articulaciones sinoviales son diartrosis, todas las sinoviales son, ¿de acuerdo? Entonces, quedó claro sobre la clasificación. Y entonces, acá hablábamos un poquito de lo que son las articulaciones óseas, ¿no es cierto? Es una articulación inmóvil. ¿Qué significa una articulación ósea? Que hueso con hueso se han pegado y finalmente tienen otro nombre que le vamos a denominar sinostosis. Sinostosis, todo con S. Sinostosis. El típico ejemplo es el del hueso sacro. El hueso sacro corresponde a la última parte de la columna vertebral. Tendrán una clase teórica de columna vertebral. Recuerdo, les he colgado también en el aula virtual la programación de clases prácticas y la programación de clases teóricas para que lo tengan en cuenta, ¿no es cierto? Para que más o menos sepan de qué trata acá. ¿Por qué? Porque tienen 3 días de práctica y tienen 2 horas de teoría. Entonces, no sé qué es lo que me va a venir en cada clase. ¿Bien? ¿Lo han visto, verdad? Sí. Entonces, la columna vertebral, como les decía, está unida, tiene 33 vértebras. Las vértebras sacras están fusionadas, están pegadas, están soldadas. Eso es una articulación ósea. A nivel del cráneo, ¿cierto?, también, la base del occipital, con el hueso esfenoides, también están soldados prácticamente. Y algo que es bien curioso es que el hueso de acá, de la frente, el hueso temporal, es un solo hueso, es un hueso único, como lo vamos a estudiar, pero biológicamente nace de 2 partes que se van uniendo, hasta que se fusionan totalmente. Al comienzo era una articulación fibrosa, probablemente si lo vemos desde el punto de vista del desarrollo neonatal o biológico, pero después se fusiona y ustedes ven que el hueso frontal es un solo hueso. Ese es otro ejemplo de una articulación ósea. Sin embargo, algunas veces queda, y van a ver algunos cráneos que tienen acá una articulación de más, una rayita. Profe, ¿se ha fracturado? No, es el rezago de la unión de esas 2 partes con las que forma el hueso frontal y se denomina sutura metópica. Sutura metópica. Pues si te toca un examen, ya sabes que en el frontal esa sutura, no me vas a decir que eso es una fractura, es la sutura metópica. Ahora sí, vamos a ver, ¿qué son las articulaciones fibrosas? En las articulaciones fibrosas no había calidad sinovial, número 1, igual que en las cartilaginosas, y número 2, esta articulación se caracterizaba porque los huesos están unidos por un tejido conectivo denso, ¿no es cierto? Y son estos 3 tipos: la sindesmosis, las membranas interóseas y las suturas que también se denominan sínfibros, ¿de acuerdo? Vamos por una sindesmosis, ¿de acuerdo? Una sindesmosis. Existen dos sindesmosis claras. Una, la más común, es la forma como se van articulando los huesos
con el, no los huesos, digamos, los dientes con el maxilar o con la mandíbula, y eso se denominan gonfosas. Característica de las articulaciones fibrosas es que son inmóviles. Entonces, la primera sindesmosis es la gonfosis. Y la otra forma de sindesmosis es la sindesmosis propiamente dicha, clásica articulación, la articulación tibio-peronea distal. Esta acá. Tibio-peronea distal. Y en esta articulación también va a existir una membrana que se denomina la membrana interósea. Que existen, hay dos membranas interóseas, que es el otro tipo de articulación fibrosa. Entre la tibia y el peroneo, también hoy por hoy denominado fíbula, o sea, la articulación tibio-fibular, y entre el radio y la ulna, o radio y ulna, o... ¿Cuál es radio? ¿El que va hacia afuera? ¿El que va hacia adentro? Hacia afuera, no hacia el dedo gordito. Al gordito le gusta escuchar la radio, ¿de acuerdo? Sí, radio el que va dirigido hacia el dedo gordito. Y las suturas, ¿cuáles son las suturas? Todas las del cráneo, ¿de acuerdo? Que pueden ser planas, escamosas, cerradas, ahí van, tienen una serie de ejemplos, pero son las que unen el cráneo, ¿de acuerdo? Son las que unen el cráneo. Entonces, ¿qué es una articulación fibrosa? No tiene cavidad sinovial, los huesos están unidos por tejido conectivo denso y irregular, y son tres tipos. Son sindesmosis, membranas interóseas y suturas. Cualquiera del cráneo es una sutura. Hay una subclasificación o subtipo de la sutura, no importa, ¿de acuerdo? No es muy relevante esto de la prueba. Lo importante es que sepas que son suturas, que son sindesmosis, que la gonfosis es una forma de sindesmosis, que son los dientes, y que existen dos lugares donde hay membranas interóseas, tibia y fíbula, radio y ulna. Ya, no más. Articulaciones cartilaginosas. Ok. En las articulaciones cartilaginosas, el hueso con hueso, no hay una cavidad sinovial, pero vamos a ver de que están bordeados por una especie de cartílago hialino. Y acá viene una diferenciación y una clasificación. Existen fundamentalmente dos tipos, ¿de acuerdo? La sincondrosis y las sínfisis. Las sincondrosis también las pueden leer en alguna literatura como articulaciones cartilaginosas primarias, y a estas sínfisis como articulaciones cartilaginosas secundarias. O sea, si yo tengo hueso con hueso, ¿de acuerdo? Y lo rodeo de un cartílago hialino y lo rodeo de un cartílago hialino y se juntan, ¿de acuerdo? Eso es una sincondrosis. Pero si yo lo bordeo de un cartílago hialino y no lo junto, sino que en el medio coloco un fibrocartílago, eso es una secundaria y a eso se llama sínfisis, ¿de acuerdo? Ambas tienen algún grado de movimiento. La sincondrosis, por ejemplo, esta es una muy típica, le hemos preguntado muchas veces, se equivoca, chicos, espero que no se equivoquen ustedes, es la primera articulación externa costal, la primera articulación de la costilla con el esternón. El esternón y sus cartílagos tienen una serie, hay diferentes tipos de articulaciones acá, ya la van a ver, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una muy típica de lo que es una sincondrosis. Pero más importante todavía, no más importante, sino más comunes son las sínfisis, son anfiartrosis, ¿no? Las sínfisis, hay dos sínfisis muy claras. La sínfisis del pubis, que es esta de acá, o sea, acá vemos al hueso ilíaco, hueso coxal, ¿no es cierto?, en su parte púbica, isquiopúbica, y vemos acá que este estaría bordeado por cartílago hialino y al centro hay un fibrocartílago, y esa es la sínfisis. ¿Ya? Y la otra sínfisis es la articulación que existe entre el cuerpo vertebral y el cuerpo vertebral, que existe un disco donde aparece la famosa hernia de la columna, ¿no? La hernia del núcleo pulposo, ¿no? Esos discos son fibrocartílagos y por lo tanto se constituyen como sínfisis, ¿no? Discreto movimiento, claro, porque la persona se mueve, como vamos a ver ahora, los movimientos del cuerpo. Entonces, no confundirse. Estos de acá son fibrocartílagos, ¿de acuerdo? Y generan las sínfisis. Ya está. Y de hecho,
las más, digamos, las que más abundan, ¿no es cierto?, son las articulaciones sinoviales. Y sí, digamos que son las más importantes porque son las que permiten mayor movimiento. ¿Ya? Entonces hay que entender a las articulaciones. En la clase del día de hoy, en la clase práctica que toca ahora en las actividades, vamos a trabajar mucho para reconocer varias de estas articulaciones, sobre todo las sinoviales, ¿ya? Como un aspecto genérico, porque después van a tener articulaciones del miembro superior, del miembro inferior, de la cabeza. ¿Sí? Ok. Entonces, miren. Y van a dar un primer pasito, ¿de acuerdo? El día viernes de esta, ¿ya? Primera notita de la práctica de evaluación. Vamos a respecto a todo lo que es articulaciones. Solamente artrología, pero con todo. O sea, no solamente las partes generales, sino hombro, rodilla, codo. ¿Okay? Pero con el grupo del doctor Kiokan. Ah, ok. Yo les estoy hablando de... Yo les coordino a todo el grupo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, esta es la primera tipo de articulación. ¿De acuerdo? Esta es una articulación esferoidea, es una bolita en un sobre, ¿no es cierto? En una copa. ¿Sí? Una concavidad y una convección. Al ser esferoidea también se denomina enartrosis. Enartrosis. Esta es la articulación más móvil que hay. ¿Por qué? Porque las articulaciones se miden en base a los ejes de movimiento. ¿De acuerdo? Si mueve en un solo eje, si mueve en dos ejes o si mueve en tres ejes. Esta mueve en tres ejes, o sea, puede hacer cualquier tipo de movimiento. Los movimientos generales creo que ya los han aprendido, ya los conocemos, ¿cierto? Un típico de esa articulación es la del hombro y la de la cadera, que son las articulaciones más móviles que hay. Y la más móvil de las dos, más móvil todavía es el hombro. A ver, ¿qué tipo de movimiento es este? Esa es la posición anatómica normal, lo vieron el clase pasado, ¿no es cierto? Ya está. ¿Qué pasa si yo separo? Es la... ¿Cómo? Abducción. La B se pronuncia. ¿Ah? Está mal dicho en español, sería abducción, pero en anatomía es un consenso mundial, se pronuncia la B. Abducción. Para que no se confundan con la aducción. ¿Ya? No se olviden de eso. Cuando digan cosas ese momento, abducción, no estás hablando mal. No es abducción, es AB, se pronuncia la B. Abducción. Y si juntas, aducción, ¿no es cierto? Si flexionas, flexión. Y esta es la extensión. Entonces miren, acá hay un eje, se está moviendo en este eje transversal, ¿no es cierto? Esta se está moviendo en este otro, ¿verdad? La otra está moviéndose en ese eje, ¿no es cierto? Muy bien, Sagitario. A ver, ¿qué más puedo hacer acá? Podría ser una rotación externa, podría ser una rotación interna, ¿no? Y finalmente puedo hacer una circunducción. Chicos, ¿qué estoy haciendo aquí? Miren, ¿ah? Estoy flexionando el codo, acá, estoy flexionando el codo, porque es una flexión, ¿verdad? Flexión, extensión, flexión, extensión. Estoy flexionando el codo y extendiendo el codo, o estoy flexionando el antebrazo o extendiendo el antebrazo. Levanten la mano los que dicen que es el codo. A ver, levanten la mano. Los que dicen que es el antebrazo. Entiendo que el resto no quiere opinar o no. Ya, muy bien. Pues la respuesta es las dos. ¿Perdón? No se confundan. Cuando vas a hablar de un movimiento, o te enfocas en la articulación o en el segmento inmediato distal. A ver, ¿cómo está eso? Mira, esta es la articulación del codo. La articulación que se está moviendo acá es el codo. No se está moviendo el hombro, no se está moviendo la muñeca, ¿verdad? Se está moviendo el codo. Entonces yo digo, flexión del codo, extensión del codo. Pero la puedo denominar también en base al segmento inmediato distal.
¿Cuál es el segmento? Esto es proximal y esto es distal, ¿no es cierto? ¿Cuál es el segmento inmediato distal al codo? ¿El brazo o el antebrazo? El brazo, por lo tanto, también podría decir extensión o flexión del antebrazo. Si yo me refiero al hombro, esta es la flexión del hombro y esta es la extensión del hombro, ¿verdad? Pero yo también podría decir flexión del brazo o extensión del brazo. Entonces, ¿cómo se llamará esto? Flexión de la muñeca o también flexión de la mano, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, este tipo de articulación, la esferoidea, una bolita completa, la esferoidea, te permite todos esos tipos de movimientos. También se denomina enartrosis. Todas estas son diartrosis según la clasificación funcional. Todas se mueven, tienen, y va a depender de los ejes. Por ejemplo, esta esferoidea se mueve en 3 ejes, ¿no es cierto? La coxofemoral es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser la articulación glenohumeral. La más móvil de todas es la glenohumeral. Ya vamos a aprender hoy día sobre la práctica porque se llama glenohumeral. Encaje recíproco o también denominada articulación en silla de montar. Es una articulación muy típica, ¿de acuerdo? Que es la articulación, esta de acá, la trapecio metacarpiana, es decir, entre la muñeca y el primer dedo de la mano, ¿de acuerdo? Entre el metacarpiano del primer dedo, ¿de acuerdo? De la mano. Este hueso con la muñeca. Es una típica articulación en silla de montar. Esta solamente va a permitir 2 movimientos, miren, hacia adelante, hacia atrás y un poco hacia los costados. Échenle un poco de imaginación a eso. Bueno, de hecho la práctica es para que ustedes vean eso, el vivo en directo, o sea, lo muevan y se den cuenta. Solamente 2 ejes. En cambio las esferoideas serán en 3 ejes. El otro tipo de articulación sinovial, pero esto parece una esferoidea, sí. Pero mira cómo era una esferoidea. Era una esfera completa, ¿verdad? ¿Sí? Y por lo tanto, esta era una copa que permitía albergar a esa esfera. En cambio, mira esta de acá. Esta es la mitad de una elipse. Y la copa, por lo tanto, también es elíptica, ¿de acuerdo? Por eso se llama a esta articulación elipsoidea o condil, ¿de acuerdo? Y va a permitir los movimientos casi como una esferoidea, pero la rotación va a estar muy limitada. Por lo tanto, se dice que generalmente solamente se le atribuyen 2 ejes, ¿no? La flexoextensión y la rotación. La flexoextensión y la rotación. La articulación radiocarpiana es un ejemplo muy típico de esta articulación. Entonces ya vamos 3, esferoidea, sigue montar, y la elipsoidea, o también denominada condilio. Una variedad de esta es la de 2, la bicondilia, que es esta. Perdón, la bicondilia. Es típica, solo hay una articulación bicondilia. Qué fácil. Solo hay una articulación bicondilia. Es la articulación de la, por ahí lo dijeron, de la rodilla, ¿no es cierto? La articulación femoroiliac, ¿de acuerdo? La articulación femoroiliac, entre fémur y la. Y viene esta, vamos a verla, por acá. Ahí está. Adelante. Había leído en la Grey y otros libros que también había la mediocarpiana, que también se consideraba bicondilia. La mediocarpiana, claro. Pero no, vamos a quedar en que solamente sea la de la rodilla, ¿ya? La de la rodilla. ¿Ya? En la práctica vamos a ver, ¿ya? Ok. Este es un cilindro. Esto de acá es un cilindro. Entonces, cuando los 2 huesos se unen, uno tiene una forma y el otro tiene otra forma. Por ejemplo, en una articulación enartrósica o esferoidea, uno tiene forma de esfera y el otro tiene forma de copa para albergar a esa esfera. En este caso, uno de los huesos va a tener una forma cilíndrica, va a ser un cilindro. ¿Ya? Va a ser un cilindro. Y ese cilindrito, ¿de acuerdo?, va a hacer 2 cosas. O bien, miren, esto funciona.
este es un cilindro, ¿verdad? Este es un cilindro. Y acá estaría el otro hueso que va a albergar al cilindro, ¿sí? Y se mueve el hueso, ¿de acuerdo? Entonces, o bien el hueso se mueve alrededor del cilindro, o sea, el cilindro es fijo y el que se mueve es el hueso, ¿vamos? El otro hueso. O el otro hueso es fijo y el que se mueve es el cilindro. ¿Se entiende la idea? Bajo ese concepto, nosotros en esta articulación cilíndrica, digamos que más cilíndrica, vamos a tener dos tipos. Las trocleares o gínglimos o bisagras, como la bisagra de una puerta, repito, troclear, gínglimo o bisagra, ¿de acuerdo? Que en este caso el que se mueve es el cilindro, ¿me entiendes? El que se mueve es el cilindro. Y la otra forma va a ser la trocoide, la trocoide. Algunos textos no hacen esa diferenciación de estos dos modelos de articulación cilíndrica, y a todo esto en su conjunto, que uno sea cilindro y que el otro albergue al cilindro, le llaman en general articulación o gínglimo o bisagra, ¿ya? Pero nosotros vamos a acordar ahora en la clase, para cuestiones de examen y para cuestiones de aprendizaje, que sí existen estas dos formas: el gínglimo o bisagra o troclear y la trocoide. La articulación del codo, esta es una articulación del codo, fundamentalmente la articulación de la ulna con el extremo distal del húmero, es una típica articulación de troclear. ¿Cuántos ejes de movimiento tiene? Uno, porque solamente esa articulación solo podría flexionar y extender. Es como abrir la puerta. La puerta solo puede abrirse y cerrar, no tiene otro tipo de movimiento, ¿no es cierto? Entonces, esta es una articulación igual, exactamente igual. Flexiona, extiende. ¿No? El que se mueve, el que se está moviendo, es el acá, el cilindro. Exacto. O sea, alrededor del cilindro, ¿verdad? El cilindro está acá y los otros dos se están moviendo. En cambio, esta articulación, típica articulación, es la articulación atlanto-axoidea, donde el cilindro está acá, en la vértebra C2, cervical 2, o también denominada axis, y el atlas está arriba y se está moviendo así, ¿de acuerdo? Sí, se está moviendo así. El que se está moviendo es el cilindrito. ¿Está claro? Muy bien. Yo sí les pediría, por favor, que consideren a estos dos tipos, troclea y trocoide. O sea, no te haría valer si tú me pones a esta articulación o a este tipo de articulación que es una troclea. Eso ya está claro, muy bien. Y por último, tenemos esta articulación, que es la articulación plana. Es una sinovial, sí, hay varias articulaciones. Ahora, una articulación plana es esto, pues, ¿no? Un hueso plano sobre otro hueso plano. Ahora, ¿cuántos tipos de movimientos habrá? Un montón, ¿sí o no? O sea, se puede ir para adelante, para atrás, costado, esquineadito, podría rotar, ¿no es cierto? Se va a deslizar. O sea, de hecho serían articulaciones súper recontra móviles, pero van a darse cuenta que estas articulaciones, ustedes ven cuenta que están muy limitados por ligamentos que las contienen. Aparte que les dan estabilidad, que les limitan el movimiento. Por lo tanto, alguna articulación plana, en teoría, es recontra móvil, iría a cualquier lado. No lo es así en la vida real, porque hay ligamentos que las sostienen. ¿Ya? Esta es una típica articulación, ¿no? Por ejemplo, esta articulación entre la clavícula y el acromio, ¿no? La acromio clavícula. Muy bien. Esto, aquí está, estamos hablando. Y esta es la estructura de una articulación, esta es la estructura de una articulación sinovial, ¿no? Una articulación hipotética que se está poniendo por acá, ¿verdad?
donde la unión de los dos huesos se da a través de este cartílago hialino, ¿no es cierto? Cartílago hialino o arriba, sí. Ahora, este cartílago hialino que le va a estar cubierta, esta articulación va a estar cubierta por una membrana externa, que tiene una parte externa fibrosa y que tiene una parte interna, ¿ya? Una membrana que envuelve a la articulación. Una parte externa que se va a denominar la parte fibrosa o membrana fibrosa, y una parte interna que es la membrana sinovial, y se genera este espacio, que era lo que diferenciaba a las articulaciones sinoviales de las fibrosas y de las cartilaginosas, la presencia o ausencia de esta cavidad. Acá sí claramente usted ve esta cavidad. Ahora, en esta membrana sinovial, que parte acá de sus cartílagos, esta membrana sinovial, las células van a ser las encargadas de producir un líquido, que es el líquido sinovial, que permite, primero, amortiguar a esa articulación y segundo, le da nutrición. Entonces, todo este intercambio, porque acá el cartílago no tiene vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Entonces, todos sus desechos o productos, sus nutrientes, son eliminados o captados del líquido sinovial. Y por el líquido sinovial llevado a la membrana, y de la membrana va hacia la vascularización respectiva. Los nervios y vasos de una articulación dependen o son los mismos que vienen de los músculos que están alrededor de esta o próximos a esta articulación. ¿Ya? A veces esta membrana se ve reforzada. En su conjunto todo esto se llama la cápsula articular. ¿Qué es la cápsula articular? La membrana sinovial con la membrana fibrosa. Eso es la cápsula articular. ¿De acuerdo? El espacio que se contiene por dentro es la líquido sinovial y es la cavidad sinovial, ¿no? Cavidad. Esto se aprovecha hoy por hoy para operarte, así como ya para operarte el apéndice, ya no te tienen que abrir, sino entran con unas cámaras, ¿no es cierto? Lo que se llama la cirugía laparoscópica, ¿no es cierto? Ahora las articulaciones también se operan así, con cámaras, ya no te abren la articulación, son menos cruentas y más precisas, inclusive te diagnostican así y se llaman las artroscopías y justamente ingresan con microcámaras a esta cavidad. ¿Pueden haber ligamentos que refuerzan? Claro que sí. Vamos a ver algunos otros elementos, no solo ligamentos, sino algunos otros elementos que refuerzan. Acá tenemos, por ejemplo, la articulación de la rodilla como ejemplo, ¿no? Donde está constituida por el fémur y está constituido por la tibia, ¿verdad? Y acá vemos, pintado de color verde, al cartílago articular. Ahí está el cartílago articular. ¿De acuerdo? Todo el cartílago articular. Esto es el disco, ¿de acuerdo? Y ahí está la cavidad articular. El disco es a lo que le conocemos comúnmente como meniscos. Los meniscos, ¿no es cierto? Y fíjense que los meniscos no están dentro de la cavidad. Ahora, hay ligamentos, como el caso de la rodilla. Tranquilos que cada articulación se va a estudiar por separado, que es lo que viene en la segunda clase, ¿no es cierto? Hay ligamentos, como por ejemplo una bien clásica, pregunta del ciclo pasado que les hicimos. Los ligamentos cruzados, los ligamentos pueden ser intracapsulares, ¿de acuerdo? O sea, dentro de la cápsula, pero nunca están dentro de la cavidad articular. ¿Se entiende? O sea, donde está el líquido sinovial. Ahí no hay nada, solamente el líquido sinovial. Inclusive los meniscos también, ¿ya? Pueden estar dentro de la cápsula, porque vamos a ver que hay ligamentos que ahora se los van a aprender, hoy en la clase ya van a empezar a ver algunas articulaciones, van a ver que hay ligamentos por fuera de la cápsula, extracapsulares, y hay algunos ligamentos intracapsulares, o sea, que tendrías que abrir la cápsula para verlos. ¿Está claro? Ejemplo, ligamentos cruzados de la rodilla, de los femoristas, los deportistas que nos están refiriendo, ¿sí? Pero el que estén dentro de la cápsula no es lo mismo que decir que estén dentro de la cavidad articular. ¿Quedó claro ese concepto? ¿Sí?
O sea, los ligamentos pueden ser intracapsulares, pero nunca son intracavitarios de la cavidad bucal. Ahí está, ¿ven? La cápsula articular y la membrana sinovial. ¿Cuál es la diferencia? ¿La membrana sinovial es parte de la cápsula? Sí, ¿no es cierto? Solo que uno tiene una membrana fibrosa externa y la otra parte de la membrana sinovial, que es la que se une al lígamo. Y acá viene, ¿no? Hay ligamentos de refuerzo. Por ejemplo, este es el ligamento patelar, que va de la patela hacia la tuberosidad anterior de la tibia, el ligamento patelar. Elementos de amortiguación, colchoncitos, cuerpos adiposos. ¿Qué es un tendón? Un tendón es el elemento que une un músculo a un hueso. Un músculo a un hueso. Ya les decía la primera clase, el lunes pasado, cuando ustedes ven un esqueleto, hay una convención que dice, ¿han visto esqueletos? Dibujos de esqueletos rojo y azul, ¿verdad? Rojo, origen. Azul, inserción. Por ejemplo, este tendón corresponde a este músculo que está acá arriba, que se llama el músculo cuádriceps femoral. Y se inserta sobre esta región superior de la patela. ¿Ya? Entonces, acá estaría pintado de rojo o de azul. De azul. ¿Y por qué es importante, profe, preguntarme si es rojo o es azul? Porque el movimiento se hace de inserción a origen. Entonces, si el músculo bíceps se origina aquí a nivel de la escápula y se inserta, ¿no es cierto?, acá en la tuberosidad del radio, entonces si se contrae de inserción hacia origen, lo único que puede hacer es flexión. O sea, nunca podría extender. Esa es un poco la idea para que ustedes lo vean. Existen algunos elementos de reforzamiento que son bolsas prácticamente, ¿sí?, de amortiguación. Aparte de la grasita, unas pequeñas bolsitas llenas de líquido, como líquido sinovial, un líquido que permiten la amortiguación. Cuando a uno le duele la articulación, todo esto puede doler. O sea, cuando venga aquí tu paciente y me dice, me duele el hombro, me duele la rodilla, tú tienes que empezar a ver qué puede dolerle. A ver, ¿qué puede dolerle? ¿Qué hemos visto acá que puede doler? Puede doler el tendón, tendinitis. Puede dolerle el ligamento, ¿no es cierto? Una extensión ligamentar. Puede dolerle la bursa, una bursitis. Puede dolerle los ligamentos y finalmente puede dolerle la articulación propiamente dicha, ¿no es cierto?, que se llama la artritis. ¿Ya? La artritis es cuando se inflama esto. Y artrosis es cuando se desgasta. ¿Ya? Han comido una piernita de pollo, ¿verdad? ¿Han visto la cabecita blanca? Ya, es algo de rico, ¿no? Ese es el cartílago. Eso hace que los huesos, a veces ese cartílago se desgasta con la edad, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Es como que ustedes se lo han comido, le han quitado la cabeza del pollo, le han quitado su cartílago, ¿qué queda? Hueso, ¿no es cierto? Entonces el hueso con hueso empieza a chocar y se inflama, ¿no? Eso se llama la artrosis. Pero la inflamación de todo esto, entonces, cuando se inflama todo esto, es una artritis, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuáles son las articulaciones que deben de aprender? ¿Cuáles son las articulaciones que deben de aprender? Obligados, que las tienen que leer, que se las tenemos que enseñar y que tienen que exigirnos a los profesores que se las enseñemos en estas siguientes clases prácticas de esta semana, porque toda la semana es artrología, si mal no recuerdo. Ahí están. A nivel del miembro superior, la esternoclavicular, la glenohumeral, la articulación del codo, las articulaciones de la mano, por la metacarpofalange, ¿cierto? Las carpometacarpianas, la reocarpiana y acá la articulación anteroposterior. Todas esas tienen que aprender. ¿Qué significa que me aprenda una articulación, profe? Significa que tienes que saber qué elementos la conforman. Número uno, la articulación del codo. Articulación del codo. Aquí hay tres articulaciones, ¿no es cierto? Tres articulaciones en el codo. Entre el húmero y la ulna, entre el húmero y el radio, entre el radio y la ulna.
que conforman el cuello. Tienen que saber qué tipo de articulación es, qué movimientos hace esa articulación y qué elementos de sujeción o elementos o qué ligamentos están relacionados a esa articulación. Profe, ¿me tengo que aprender todas las bursas que hay? No, tranquilos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Nunca hemos preguntado bursas ni las hemos saber, ¿sí? Solo que tienen que saber que existen bursas, si no ya se complica la cosa. Pero tendrían que saber los ligamentos que conforman la articulación y el tipo de articulación, como yo lo sé, ¿no? A nivel del miembro inferior, la articulación sacroiliaca, la coxofemoral, obviamente la articulación de la rodilla, la talocrural, la transversa del tarsón y las interfalácticas. ¿Hay más? Listo, desde atrás. ¿De acuerdo? Ahí están. De todas estas, la clase del día miércoles va a involucrar algunas que son las más principales. ¿De acuerdo? Sí, las principales. De las que vamos a dictar el día miércoles, esas son las articulaciones que sí o sí de las que saben. ¿No? Yo les cuelgo esto, tranquilos. El espacio está aquí. Movimientos. Esto es facilito. Muy facilito, pero hay que repasar. Con esto vamos a terminar. Movimientos de la cabeza, el cuello y el hombro. ¿De acuerdo? Y ya, obviamente, ustedes saben qué es abducción, aducción, flexión, extensión, rotación interna, rotación externa. Pero vamos a ver acá movimientos especiales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, puede ser elevar la mandíbula o puede ser bajar, deprimir la mandíbula. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cierra la boca o abre la boca. Eso se llama quien hace eso es la mandíbula. Articulación temporomandibular. ¿Sí? Depresión o elevación. Si la llevas hacia adelante la mandíbula se llama protrusión y si la llevas hacia atrás se llama retrusión o retracción. ¿Ya? Retrusión o retracción. A nivel del cuello. Extender el cuello hacia atrás o llevarlo hacia adelante es flexionar el cuello. Extensión, retracción. Extensión, retracción. Perdón, flexión. Rotación de la cabeza. La cabeza puede rotar hacia la derecha o puede rotar hacia la izquierda. Eso es la rotación de la cabeza. Tronco. Vamos a la columna vertebral. Extensión del tronco o de la columna vertebral. ¿Qué es eso? O sea, una cosa es rotar a la izquierda, rotar a la derecha, o la otra es la flexión lateral. Flexión lateral. O también la lateroflexión. Igual, derecha o izquierda. Y lo mismo puedes hacer con la columna vertebral. El tronco, ¿no? ¿De acuerdo? Rotar. O sea, eso es rotar. Flexión, será lo contrario a la extensión. Esto es importante, los movimientos de la escápula. Los movimientos de la escápula. Elevar la escápula, deprimir la escápula. Elevas, levantar los hombros, ¿no? No importa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Deprimir la escápula. La protracción de la escápula, llevarla hacia adelante. O sea, levantar, bajar, ¿no es cierto? O sea, elevar, deprimir. Pero si tú lo llevas hacia adelante, eso se llama la protracción. Y si llevas hacia atrás la escápula, eso se llama la retracción. Protracción, retracción de la escápula. Rotación superior, rotación inferior. ¿Perdón? Rotación superior, rotación inferior. Movimientos especiales del miembro superior. Movimientos especiales del miembro superior. Vamos a cerrar la clase con un poco de tiempo. Bueno, eso sí lo conocen, extensión del hombro y flexión del hombro. ¿Cierto? Sí. Lo mismo decir que, a ver eso, flexión del hombro, ¿es lo mismo que decir? Flexión del brazo, ¿no es cierto? Abducción del brazo, aducción del brazo. Abducción del brazo, aducción del brazo. Lo mismo que decir del hombro. Rotación externa del hombro del brazo, rotación. O sea, ¿por qué? Porque tienen que, o sea, pareciera, acá estoy moviendo el codo, no. Lo que están moviendo en realidad es el hombro.
pones ahí, te agarras el hombro, va a hacer que lo que se está moviendo es rotación externa, rotación interna. Ya está. La circunducción, ¿no es cierto? Ese movimiento es circunducción. Flexión del antebrazo, extensión del antebrazo. Nos falta ese movimiento. Pronación y supinación. Eso, ¿no es cierto? Así. Pronar, llevar la palma hacia abajo o hacia atrás, ¿sí? Y supinar. Acuérdense, supinar, suplicar. Perdón, ¿sí? Supinación, pronación. ¿De supinación y pronación. La flexión y extensión de la mano. Ok. Flexión radial y flexión ulnar. Ya, ese sí es un concepto que nos puede traer, ¿no es cierto? Lo que pasa es de que esto es lateral y esto es medial. ¿Se acuerdan? Si lo dividimos, lateral y medial. ¿Sí? Okay. En el miembro superior, en el antebrazo, también está relacionado a los dos importantes huesos que hay acá. Y que solo aplica para el antebrazo, ¿eh? No ocurre acá también en la pierna que queda dos huesos. El radio, acuérdense, al gordito le gusta escuchar la radio, el radio y la ulna. Entonces tú hablas de esta parte radial y esta parte ulnar. Y tú puedes hacer que la mano haga una desviación hacia el radio, desviación radial o una desviación cubital o ulnar. Y esas desviaciones se llaman flexión. O sea, cuando tú agarras el brazo, en posición anatómica, miren mi mano, ¿eh? La llevo hacia afuera, ahí. Estoy haciendo una desviación hacia el radio, ¿verdad? Desviación radial o flexión radial. Y si la llevo hacia adentro es una desviación cubital o desviación ulnar o flexión. Ya está. Y los movimientos del pulgar, ¿no es cierto? Bueno. Abducción de los dedos, aducción de los dedos. ¿Sí? Abducción de los dedos, aducción de los dedos. Abducción del pulgar, aducción del pulgar. Pero el pulgar tiene un movimiento especial. Es este. Miren, nosotros nos diferenciamos. De hecho, no tenemos el mejor cerebro de las especies animales, ¿no? ¿Cierto? La orca tiene un mejor cerebro que nosotros, ¿verdad? Pero los primates, que somos los más parecidos a nosotros, también han venido bien equipaditos, pero no tienen algo que solo los seres humanos tenemos, que es este gordito acá de la mano, que se llama la eminencia tenar, y que son todos los músculos que controlan al dedo pulgar, al primer dedo. Todos estos músculos. Y permiten un gran movimiento que no lo tiene ni el simio, ¿de acuerdo? Ni los monitos, que es el de opones. Y cuando regresa es la reposición. ¿De acuerdo? Posición, reposición y oposición. ¿De acuerdo? Este movimiento. Y gracias a este movimiento nosotros podemos crear cosas. ¿De acuerdo? Los primates no tienen eso. Bien. Finalmente, miembro inferior. Miembro inferior. Esto ya lo sabemos, sería la flexión del muslo y la extensión del muslo. ¿No es cierto? Flexionar el muslo, extender el muslo. O, ¿qué otro nombre? Flexión de... Acá era el hombro, acá es la cadera, ¿no es cierto? Flexión de la cadera o extensión de la cadera. Lo mismo acá, la abducción o la aducción del músculo. Aducción o aducción del músculo. Son movimientos que tienen que ver con la cadera. ¿Y cómo haría la rotación externa de la cadera? A ver, piensen, ¿cómo sería la rotación externa de la cadera? ¿Se acuerdan? Claro, o sea, flexionamos, rotación externa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero lo hacen igual que cuando hacían el hombro, ¿no? ¿Sí? Para que lo puedan, cuando examinen a sus pacientes, ¿de acuerdo? Ahí en el dibujo les ponemos solamente a este nivel. ¿Ok? ¿Eso qué es? La circunducción. El muslo también puede ser circunducción, en la cadera puede ser, claro. ¿Qué tipo de articulación es? Esferoidea, ¿no? Las dos grandes esferoideas, la del hombro y la de la cadera. Pueden hacer todos los movimientos, 3 ejes
de movimiento. La flexión no tiene que ser horaria, ¿no? Ya, y lo mismo ocurría acá. Flexión plantar y flexión dorsal. Este es el pie. Abajo está la planta, por eso hacia abajo es la flexión plantar. O sea, como la posición anatómica es así, mirando de pie, mirando para frente, o sea, ese es mi pie, digamos, eso sería la flexión. Y lo contrario sería la extensión. Pero esto se le llama planta de... Imaginen que este es su pie, esta es la planta y este es el dorso. Entonces por eso se habla de flexión plantar y flexión dorsal, o dorsiflexión. Casi no van a escuchar ahí hablar de los de la extensión, ¿no es cierto? Van a hablar más que todo de la flexión dorsal del pie o la dorsiflexión. ¿Cuáles son los músculos dorsiflexores? Cuando tomamos el examen te ponemos músculos y te decimos algunas acciones, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Y el otro, finalmente, es este movimiento. La eversión y la inversión. ¿No? ¿Qué pasó? Me equivoqué la verdad. La misma. Es el típico pues de los... Te vas a bailar con tu taco 18. Ustedes no, señoritas, pero pónganos a nosotros tacos, porque todos estamos como 15, ¿no es cierto? Entonces el pie se va hacia adentro o se va hacia afuera. Cuando el pie va hacia afuera, o sea, como que tratas de la planta del pie mirar hacia afuera, eso se llama eversión. Si el pie viene hacia adentro, se llama inversión. Eversión e inversión. Esos son los movimientos que hay que tener en consideración. Y exactito a 4 y 20 por 12 segundos hemos terminado. ¿Alguna pregunta? Valerie, ¿dónde está Valerie? Acá está Valerie. Sí. Ya la subo. Ya. Ahora subo esta clasecita, le subo también el archivito ese que les he dicho de articulaciones.